Muy bienvenidos a todos. Hola, soy Julie y estoy en casa compartiendo con ustedes este culto digital de la Iglesia Anglicana de Cantagallo. Donde quiera que estés viendo este culto, en Chile o en el mundo, te quiero invitar a disfrutar y participar con nosotros, alabando juntos al Señor, acercándonos a Él en oración y escuchando su palabra. En este momento, como comunidad, estamos leyendo y estudiando el libro de Hechos. El propósito de este libro es mostrarnos cómo reina el Señor Jesús, quien, al resucitar de los muertos, sigue obrando en el mundo, llevando su palabra hasta los confines de la tierra. En nuestra iglesia Cantagallo, queremos ser una comunidad llena de amor y queremos seguir el ejemplo de los primeros testigos, compartiendo las buenas noticias de la salvación hasta los confines de la tierra. Para comenzar el culto esta mañana, compartiremos el Salmo 46. Dice lo siguiente: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblan los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Este salmo es un gran favorito con mucha gente porque nos recuerda de la soberanía y gran poder de nuestro Señor. Todos los que se refugian en Él están seguros, a pesar de las circunstancias. En medio de cualquier acontecimiento perturbador, que sea en la naturaleza o en el mundo político, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro Dios, fuerte y soberano, está en medio de su mundo, en medio de su pueblo, y Él no se conmoverá. Él es nuestro refugio cuando todo lo que nos rodea está en caos. En medio de las tormentas de la vida, Él nos exhorta a estar quietos, confiando en Él. Nos invita a reconocer su grandeza y a contemplar su gloria y su inmenso poder. Este salmo también nos recuerda que es su propósito poner fin a todo el caos. Y sabemos que esto tendrá su cumplimiento en la venida de Cristo, cuando llega en victoria para reinar sobre su pueblo para siempre. Mientras tanto, podemos confiar que Él es nuestro amparo, que Él tiene el control soberano del mundo y debemos buscar nuestro refugio en Él, porque solo en Él podemos estar seguros, ahora y para siempre. Que el Señor bendiga nuestro tiempo juntos hoy día. Gracias.
eres la fuente de mi ser. Tú eres la luz, me da sentido. Tu amor alcanza las estrellas y a lo profundo. Tu amor también llegó hasta mí y me hace cantar. Tu amor me alcanzó y nada más anhelo yo. Tu amor me alcanzó y nada más anhelo yo. Eres la fuente de mi ser. Tú eres la luz, me da sentido. Tu amor alcanza las estrellas y a lo profundo. Tu amor también llegó hasta mí. Y nada más anhelo yo, nada más anhelo, nada más anhelo, nada más anhelo, nada más anhelo, nada más anhelo. Nada más anhelo, nada más anhelo, nada más anhelo. Buenos días, amigos de Cantagallo. En el día de hoy les invito a hacer una oración. Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad,
Haz que el reino que nos prometió llegue pronto a nuestro corazón, que el amor que tu Hijo nos dejó, el amor esté ya con nosotros. Padre amado, guía nuestros pasos para que seamos fieles reflejos de tus enseñanzas. Guía a nuestros gobernantes para que seas tú gobernando a nuestro país. Haz que tu Espíritu Santo se pose sobre nuestra iglesia, que reine la unidad entre nosotros y cuida a nuestros enfermos. Todo esto te pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. En el pan de la unidad, Cristo, danos tú la paz y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás. No permitas que caigamos en tentación, oh Señor, ten piedad del mundo, ten piedad de nosotros. Bien, quisiera contarles alguna parte de mi vida rápidamente, en unos minutos breves que tengo, que creo que fue el momento, o quizá el segundo momento más importante en mi vida. Han habido muchos muy importantes, pero fue el día en que tuve un encuentro con Jesús. Él me había estado llamando mucho tiempo, de muchas formas, y yo buscándolo en muchos lugares donde no lo encontraba. Estuve aprendiendo la teología mormona, aprendí de los testigos de Jehová, estuve practicando cosas parecidas al yoga, y porque tenía un hambre de llenar mi alma y quería explicar qué sentido tenía mi vida aquí en la tierra, si había algo que yo debía hacer, hacia dónde tenía que ir. Y yo quería conocer a Dios, pero de la única manera que yo lo conocía era a través de lo que me enseñaban las monjas en el colegio, quizás los domingos en la misa, y cuando yo veía la naturaleza y la fruta y las flores y el mar que me encantaba, yo decía, bueno, Dios creó todo eso. Eso yo lo creía, yo veía a Dios a través de la creación. Pero no llenaba mi alma, no había nada que pudiera hacerlo, ni ir a una fiesta, ni baile, ni pololo, ni la alegría de estar con gente joven, no había nada que pudiera llenar ese vacío que yo sentía en mi vida. Recuerdo como desde los 14, 15 años hasta los 21 que tuve el encuentro con Jesús. Entonces Dios usó a un ángel, a un mensajero, una mensajera, una mujer que fue mi suegra. En ese minuto no era todavía mi suegra, yo solo pololeaba con mi esposo. Y ella, pensando en su hijo, que creía que yo no era cristiana, que yo creía en Dios, pero a mi manera, me invita a una pequeña iglesia donde se juntaban muchas mujeres, hombres, hermanos. Ahora supe que eran hermanos en la fe, después supe eso. Y entonces la persona que empezó a hablar de él, un diácono, una cosa así, comenzó a hablar de su testimonio, de cómo él había tenido un encuentro con Jesús. Él era un delincuente, era un hombre que lo había vivido todo y lo había hecho todo. Dios transforma su vida de una forma tan fuerte que de un día para otro él cambió, comenzó a ir a la iglesia, se casó, tuvo hijos, y bueno, no, es muy largo de contar. Mientras yo lo escuchaba, yo sentía como mi corazón se iba como llenando y me daban ganas de llorar, y tenía profundas ganas de llorar.
Y entonces yo pasé adelante, como quien dice, como un púlpito, ahí me hinqué y le pedí perdón a Dios de cosas que yo creía que había hecho, que no eran las correctas, no sé, cosas de juventud, y le pedí que me perdonara de todo y que yo quería conocerlo y quería que llenara mi alma, que me llenara de él, eh, que yo lo reconocía como Dios, que yo sabía que él había muerto en la cruz. Yo nunca había escuchado estas expresiones así, ni siquiera Pablo, que lo venía conociendo tampoco, el que es mi esposo, el pastor de esta congregación. Y yo le dije, yo te quiero conocer. No sé cuánto tiempo estuve ahí hincada, hablando con él, contándole parte de mis cosas. Y cuando me paré, me sentí, bueno, tenía los ojos llenos de lágrimas, me sentí liviana, como que me había sacado un peso de encima. Y bueno, me fui a sentar y mi suegra, ella me dice, vi, cuando yo te vi volver, tú tenías otra expresión, tú tenías otra cara, tú te veías como otra persona. Y así comenzó un proceso de que fui un pololeo de 4 años, donde nos casamos por la iglesia, por la cual la iglesia cristiana, y así fue un largo proceso en mi vida en que fui conociendo a la palabra de Dios, la que fue llenando mi vida, la que le fue dando sentido a mi vida, por la cual vivo, por la cual muero, la que me levanta todos los días. Dios me regaló 4 maravillosos hijos. Tengo un hijo que es pastor en Antofagasta y tengo otros 3 hijos que sirven a Dios, 3 de ellos casados con hombres y mujeres también de fe. Así que soy una mujer profundamente agradecida del amor de Dios, de haber tocado mi vida ese día para siempre. Eh, y es el mejor lugar donde puedo estar, en sus brazos de amor, y donde sé que el día que me llame voy a estar en sus brazos. Muchas gracias por... Bien, hemos llegado a nuestro tiempo de avisos comunitarios. Los avisos comunitarios muestran la vida de la comunidad durante la semana y por eso es importante que tú puedas conocerlos y saber qué cosas en el cual tú te puedes integrar. Bien, nuestros cultos dominicales son a las 11 de la mañana a través de YouTube. Te llega el link y tú puedes conectarte los domingos a las 11 de la mañana y también queda posteriormente grabado para que tú lo puedas volver a ver o verlo más tarde o distribuirlo a otras personas. Así que bienvenido a nuestros cultos dominicales los domingos a las 11 de la mañana. También tenemos nuestras reuniones de oración los días jueves a las 7:30 de la mañana. Todos invitados. Margarita Riveros está a cargo de nuestros grupos de oración. Gracias por el trabajo. Ya comenzaron a integrarse nuevas personas a estos grupos de oraciones de la mañana, así que bienvenidos si tú quieres los días jueves a las 7:30 de la mañana integrarte a nuestro grupo de oración vía Zoom. También tenemos un WhatsApp donde tú puedes mandar tus peticiones, WhatsApp de oración que se llama Intercesión, donde podemos interceder unos por otros. Así que bienvenido a esta tiempo de oración. También estudios bíblicos de Job ya está terminando, ya está llegando a su parte final del estudio de Job, maravilloso para poder aprender de este libro de la Biblia. Así que gracias a Gary y Julie que nos han estado enseñando el libro de Job. También únete a los grupos digitales si tú quieres formar parte de los grupos de matrimonio, coinonía, buen samaritano. Bueno, avísanos y te podemos integrar a cada uno de estos grupos comunitarios. También contarte que tenemos células de mujeres los días martes a las 20 horas a través de Zoom. Y ahora los días miércoles nos estamos jugando los varones. Hay una célula de hombre ahora a las 20 horas los días miércoles. Así que bienvenido.
También está nuestro café de búsqueda los sábados a las 19 horas. Todos bienvenidos a nuestro café de búsqueda. También los días domingos a las 20 horas tenemos nuestro culto para las personas nuevas. Si tú eres una persona nueva o quieres que un amigo quiera formar parte de estos cultos el día domingo, todos los domingos a las 20 horas te enviamos el link para que tú te puedas conectar en nuestros cultos digitales del día domingo para personas nuevas. Y también tú puedes participar, si tú quieres formar parte y colaborar en los cultos para personas nuevas, también eres bienvenido. Y bueno, contáctate con nosotros a través de estos medios digitales y también puedes escríbenos a contacto@iglesiacantagallo.cl. Bien, bienvenidos a todas las actividades semanales de nuestra comunidad Cantagallo. Sin duda, estos tiempos son difíciles, en lo económico y también en lo espiritual, cuando nos sentimos solos. Nos va a afectar de diferentes formas el encierro. Sin embargo, Dios está con nosotros. Les queremos pedir que al que tiene más, dé más, al que tiene menos, dé menos, y se acerque a la cuenta de nuestra iglesia y pueda hacer su ofrenda. Tu iglesia necesita de tu aporte. Ofrenda con entusiasmo para que nuestra iglesia crezca. Bendiciones a todos. Hechos de los Apóstoles 6, versículos 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermanos, esta es palabra de Dios. Buenos días a todos. Ya sin duda, el año 2020 ha sido un año difícil. Vivimos en una época de muchos problemas, y no solo en nuestra vida diaria, sino también en la vida de la iglesia. Hay muchas cosas, tanto individualmente como comunitariamente, que pueden distraernos de lo que realmente importa. Pero no somos la primera generación de enfrentar estos tipos de distracciones. Y no seremos la última tampoco. Y eso es parte de lo que vemos en el inicio del capítulo 6 en el libro de Hechos. En el libro de Hechos podemos ver cómo la iglesia primitiva comenzó. Había una comunidad que compartió todo para que nadie tuviera ninguna necesidad. Y la iglesia creció hasta el punto de que en el capítulo 6 había más que 5,000 personas. Pero esta iglesia, increíble, fue una iglesia llena de seres humanos, pecadores salvados. Fue parte del mundo caído, igual a nuestra iglesia hoy en día. Y leemos que habían problemas en esta iglesia primitiva, dentro de esta iglesia buena y maravillosa. Y eso es algo que me gusta acerca del libro de Hechos.
el autor, Lucas, no pretende que todo fue perfecto. No se hace la vista gorda por decirlo. Nos da un relato auténtico. Nos muestra la realidad de la situación. La verdad es que había un riesgo de división en la iglesia. O sea, que la división que existía tenía la capacidad de dividir la iglesia y ser una distracción de la meta que Dios tenía para sus testigos. La verdad es que una división dentro de la iglesia podría distraer la iglesia del propósito de la proclamación de la palabra de Dios. Y creo que eso es parte del punto principal de estos versículos. Mira, muchas personas quieren decir que el ejemplo que tenemos aquí en los versículos 1 al 7 del capítulo 6 es para enseñarnos la importancia de la delegación de tareas en el liderazgo, o destacar la importancia de para cada iglesia de tener un concilio para hacer las cosas prácticas, o un equipo de la misericordia para cuidar a las necesidades de la gente. Pero no es así. Por supuesto, al leerlo podemos entender que la delegación es importante en el liderazgo, pero no es el punto principal de este pasaje. O quizás podríamos decir que el rol del pastor de una iglesia grande debe ser de orar y predicar en vez de hacer él mismo todas las cosas prácticas para cuidar a todas las personas que tienen necesidades. Pero tampoco es el punto principal de estos versículos. Encontramos el punto principal del relato en el versículo 7. Y la palabra de Dios crecía. Mira, 3 veces en el libro de Hechos, Lucas utiliza la frase, y la palabra de Dios crecía. Aquí, en el capítulo 6, es la primera vez. La palabra de Dios crecía a pesar de los problemas internos. La segunda vez sería en el capítulo 12, donde la palabra de Dios crecía a pesar de la persecución. Y la última vez sería en el capítulo 19, donde la palabra de Dios crecía a pesar de la obra de los impostores. Pero cada vez debemos entender que el punto principal es lo mismo. La palabra de Dios crecía. Entonces, lo que necesitamos recordar es lo que realmente importa en estas secciones. Es importante que lo principal sea lo principal. Es decir, el crecimiento de la palabra de Dios. Aquí en el capítulo 6, aunque es la primera vez donde Lucas utiliza la frase la palabra de Dios crecía, no es la primera vez que hemos visto conflicto interno en la iglesia. ¿Ya? Este es el segundo conflicto interno. Recordamos que el primero fue el episodio de Ananías y Zafira en el capítulo 5, ¿no es cierto? Que se trataba de la intención de engañar al pueblo de Dios. Y esta vez se trata de un reclamo de las viudas abandonadas. Es interesante que los dos temas se traten del uso de los recursos en la iglesia. Sabemos que los conflictos internos dentro de una iglesia no son algo inusual. Muchas veces el conflicto se trata del uso de los recursos también. Y esto nos podría llevar al sentimiento de que los conflictos internos pueden parar el crecimiento del reino de Dios, pueden impedir la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Quiero insistir que a pesar de que los conflictos internos
causen dolor y pena, nada puede impedir el crecimiento de la palabra de Dios. No podemos detener los planes y los propósitos de Dios, ¿no es cierto? Mira, no es decir que en todos los casos donde tenemos conflictos internos, el resultado siempre es el crecimiento de una iglesia, de ninguna manera. Pero es decir que la humanidad no puede detener el crecimiento de la palabra de Dios. Tampoco queremos decir que debemos ser como la iglesia primitiva y tener conflictos para crecer en el reino de Dios. Porque la situación y la respuesta de los apóstoles destacaba la importancia de la unidad de los creyentes. Entonces, en este sermón vamos a ver 4 cosas del pasaje. El tema del versículo 1, la respuesta de los apóstoles y su comunicación de la respuesta en el versículo 2, y la propuesta del versículo 4. Y todo esto en el contexto del punto principal, que la palabra de Dios crece. Entonces, encontramos el tema, o sea, la manera en que el tema se presente en el versículo 1. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Parece que había 2 partidos o 2 facciones. Y la queja expresada por los helenistas contra los hebreos se relacionaba con la distribución diaria de alimentos de un fondo común. Mira, en el mundo judío de ese entonces, en general, existían diferencias entre los judíos hebreos y los miembros de los 2 grupos y los otros. Y los judíos helenistas, perdón, las cuales provocaron cierta tensión. Pues, aunque los miembros de los 2 grupos reconocían a Jesús como el Mesías y habían sido incorporados a la comunidad mesiánica, las diferencias se mantuvieron. Recuerdan que hasta este punto han habido personas que han llevado sus recursos a los apóstoles y los apóstoles aseguraban de que estos aportes se compartieran. Pero ahora hay un grupo de 5,000 cristianos. Y parece que el trabajo se ha vuelto demasiado grande. Entonces, viene una acusación con un tremendo potencial para que las cosas se pongan realmente feas. Personas que señalan con el dedo a los apóstoles. Mira, estos apóstoles, ellos cuidan sus propias viudas y dejan a las nuestras hambrientas. Piensan que su gente es más importante que la nuestra, solo porque no hablamos hebreo o algo así, ¿ya? Por lo tanto, están todos los ingredientes adecuados para una gran lucha y división. ¿Ya? Hay todos los ingredientes: racismo, dinero, engaño, corrupción. ¿Ya? Pero en este momento, los apóstoles enfrentan 2 peligros. Y veremos que se ocupen de los 2. El peligro de la división de la iglesia por motivos raciales o políticos, y el peligro de la distracción. Al satisfacer las demandas que se les hacen, se podría distraer su atención del trabajo principal. Y veremos cómo manejarán ambos peligros: división y distracción. Podemos observar que
En primer lugar, que el tema se habla abiertamente. Se habla abiertamente, entre todos. Parece que muchas veces cuando hay problemas que debemos enfrentar, nunca salen a la luz. Y por eso nunca se pueden tratar. Pero mira lo que hacen los apóstoles. Recibieron la denuncia. Y los apóstoles lo aceptan sin justificación. Y entonces llaman a todos para juntarse. Y el versículo 2 dice que reúnen a todos los discípulos, todos los cristianos juntos para hablar abiertamente acerca de la denuncia. Quiero sugerir que podemos aprender del ejemplo de los apóstoles aquí. El primer paso para tratar a una denuncia peligrosa que tiene el poder de dividir una iglesia es hablar abiertamente con todos. ¿Qué hicieron los apóstoles? Mira, no defendieron fuertemente sus acciones, sino comunicaron claramente para evitar la escalada del tema. ¿Y cuál es el resultado de esta reunión? Miren conmigo a la respuesta de los apóstoles del versículo 3. Por tanto, hermanos, escogen de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podemos encargar esta tarea. Mira, no hablan para defender sus acciones, ni para señalar el dedo a los acusadores, sino sus palabras indican que querían ver cómo podían evitar recibir otra denuncia en el futuro, para mantener la unidad y evitar la división, con un plan de acción que incluye todos de la iglesia. Escogen de entre ustedes 7 hombres para hacer esta tarea. 7 hombres que podemos ver no son elegidos por su calidad de ser empresarios exitosos, ni son los que han tenido experiencia en negocios de alimentos. El versículo 3 indica que los 7 hombres deben ser de buena reputación, ¿ya? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Esto no es un trabajo de segunda importancia. Las cosas prácticas realmente importan. Las cualidades que debían tener estos líderes se tratan primeramente de la madurez en la fe cristiana, no en sus habilidades terrenales. No es como si hubiera una distinción entre el trabajo espiritual y el trabajo físico, y que de alguna manera la vida espiritual no importa en la tarea de cuidar a las personas y hacer la administración. Sí importa, mucho. De hecho, todos los que hacen cosas en la iglesia deben ser cristianos con una buena reputación, porque todos los ministerios tienen importancia, no solo el de la enseñanza de la palabra. Entonces, la cualidad más importante se trata de su carácter cristiano, a pesar de que su tarea fue práctica. Y en el versículo 5 leemos que el propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. Y ellos eligieron los 7 hombres. Y los apóstoles los encargaron para que se pongan a trabajar. Además, en términos del liderazgo en medio del peligro de la división, aquí hay algo interesante. Y vale la pena notarlo, porque es muy gracioso de parte de la iglesia entera. Notarán que son las viudas griegas
las que se sienten maltratadas. Y notarán que las personas puestas a cargo, los 7 que son nombrados, todos ellos tienen nombres griegos. Nombres griegos. Ni un Josué, ni un Jacob entre ellos. Cada uno de ellos son del grupo que se sintió maltratado. A este grupo de griegos les dieron la responsabilidad de ocuparse de la tarea de distribuir los alimentos de manera justa a todos, sin importar cuál sea su origen. Y creo que eso es gracioso. El mensaje es que si hubo un problema antes, no fue intencional. Si las personas de antecedentes griegos se sintieron incómodas, si pensaron que había favoritismo, bueno, entonces entreguémoslo todo para mostrar que tenemos confianza que ellos pueden hacer la tarea justamente. Y eso es lo que hacen. Y no había ninguna división. Pero el segundo peligro fue la distracción, división y distracción. Y cómo esta respuesta manejó bien el peligro de la distracción. Alimentar las viudas fue una tarea necesaria para la iglesia. Formó parte de su identidad de una comunidad que demostraba el amor de Cristo entre todos. Y con 5,000 personas fue una tarea muy grande. Sugiero yo que habría sido fácil para los apóstoles usar todos sus horarios únicamente en esta tarea. Y eso habría sido una distracción del propósito de su ministerio. Recuerdan que la clave para el libro entero de Hechos es el capítulo 1, versículo 8. Los apóstoles fueron nombrados por Jesús para ser sus testigos hasta a los confines de la tierra. Y si se ocupaban solamente de la tarea de cuidar a las viudas, no podrían cumplir el rol que Jesús les había dado. Entonces, la propuesta de los apóstoles fue muy sabia, porque mostró a la iglesia lo principal de su ministerio. De hecho, la meta principal de la iglesia entera. Demostró cuán importante es que lo principal sea lo principal. Los apóstoles demostraron cómo podían seguir en el rol que Jesús le había encargado, cuidando el bien de la iglesia entera, sin dejar que las otras cosas sean una distracción. A pesar de que son cosas buenas e importantes. Y podemos ver la razón por la propuesta de los apóstoles en el versículo 2. No es justo o no está bien que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ellos no estaban menospreciando el ministerio del servicio, pero estaban diciendo que no debían descuidar la proclamación de la palabra de Dios, porque eso era su obligación principal como apóstoles. Jesús les dijo a ellos que ustedes serán mis testigos. Por lo tanto, en el versículo 4, dijeron, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Eso fue la prioridad para los líderes de la iglesia primitiva y es igual para nosotros hoy en día. Es muy importante que lo principal sea lo principal en la iglesia de hoy. Y así es que estos versículos en Hechos capítulo 6 nos demuestran que en la iglesia primitiva todos los miembros de la iglesia elijan a los 7.
7 hombres espirituales, 7 hombres sabios, 7 hombres de buen testimonio en la fe para hacer el ministerio de servir y administrar la comida y los bienes de la comunidad. Y los apóstoles se centran en la oración y el ministerio de la palabra. Mira, quiero sugerir que deberíamos hacer lo mismo en la iglesia hoy en día. Debemos seguir en este sentido al ejemplo de la iglesia primitiva, de ser una iglesia que tiene como su foco principal el dedicarse a la oración y la palabra, mientras que también se preocupa por cuidar de las necesidades de la comunidad. Porque la iglesia sana necesita de las dos cosas. Es importante recordar a la vez que el pastor de una iglesia hoy en día tampoco no puede hacer todas las cosas en la iglesia por sí solo. En una iglesia sana, algunos líderes deben tener el foco principal de la oración y la prédica de la palabra de Dios, y otros deben hacer las cosas prácticas para cuidar a las necesidades del pueblo de Dios. Pero mira, podemos ver en el versículo 7 los resultados de este plan de acción. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La palabra de Dios crecía. Se evitó la división. Se evitó la distracción. Y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Para terminar, quiero desafiarnos a cada uno como individuos y como comunidad, que evaluemos cuáles son nuestras prioridades. Personalmente, ¿conoces a Cristo y te has entregado a Él? ¿Sirves primariamente a Cristo? Y como una persona que ama y sirve primero a Cristo, ¿te dedicas a la oración y la proclamación del Evangelio? ¿Te dedicas a servir al pueblo de Dios con los dones que te ha dado? ¿Cómo puedes reflejar estas prioridades en tu vida personal? Y como comunidad, ¿somos una iglesia que se dedica a la oración y la proclamación del Evangelio sin distracciones? Preguntémonos, ¿cómo lo podemos hacer mejor como comunidad? También debemos preguntar, ¿cómo estamos cuidando a los demás de la comunidad? Quizás puedes ver necesidades que no se están cumpliendo en la iglesia. Hermanos y hermanas que necesitan ser cuidados de mejor manera. Mira, quiero sugerir que el primer paso debería ser de hablar abiertamente sobre el tema y comunicar claramente para que todos puedan sentir incluidos en el proceso y incluidos en las decisiones que podríamos hacer. El segundo sería de pensar en cómo se podría abordar estas necesidades y mantener nuestro foco en lo principal. ¿Ya? Quizás a través de las personas que elegimos al concilio de la iglesia, o a través de, no sé, un equipo pastoral, o mediante la formación de otro grupo en el que a lo mejor aún no hemos pensado para hacer este tipo de ministerio. Pero debemos asegurar que las personas que estén a cargo sean personas con una reputación de servir y honrar a Cristo y llenas del Espíritu y de la sabiduría. ¿Ya? Mira, siempre debemos trabajar fuertemente para evitar tanto la división
como la distracción, para que lo principal siga siendo lo principal. Y el ministerio de la palabra de Dios permanece justo en el centro al que pertenece. Entonces, necesitamos orar. Ya, oremos. Señor, te damos gracias que tú eres soberano sobre tu iglesia en todo el mundo, que eres tu novia amada, que estás preparando para el día en que vuelves. Y te damos gracias que no hay nada que puede impedir el crecimiento de tu palabra, Señor, o tu propósito de santificar y presentar tu iglesia en toda su gloria, sin mancha ni arruga, santa y apartar del mal por el poder de tu Espíritu Santo. Te pidamos que fijemos nuestros ojos en ti y que nos dediquemos a la oración y a la proclamación de tu palabra en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Señor, ayúdanos a reflejar el evangelio en nuestra iglesia y en nuestras vidas sin distracciones, para que nuestro propósito sea de glorificarte en todo. Y Señor, pidamos en tu santo nombre. Amén. Amén. Gracias, Señor, por este culto del día de hoy y vamos a ir a la bendición final. Salgamos al mundo en paz, tengamos buen ánimo, retengamos firmemente lo bueno, no paguemos a nadie mal por mal, fortalezcamos a los desanimados, sostengamos a los débiles, ayudemos a los afligidos, honremos a todos, amemos y sirvamos al Señor, regocijándonos en el poder del Espíritu Santo y la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea sobre nosotros y more con nosotros por siempre. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con nosotros ahora y siempre. Querida comunidad, vamos a servir al Señor. Amén. Serviremos al Señor. Aleluya. Saludos virtuales para todos. Salúdense entre ustedes y nos vemos el próximo domingo en nuestro culto virtual de Cantagallo. Gracias. Buena semana. Recibamos a Marco Barrientos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador.